Buenas tardes, que Dios te bendiga. Soy pastora Dina de Flores, de Iglesia Nueva Visión, y quiero que me acompañes a escudriñar un momento el libro de Lamentaciones. Este libro de Lamentaciones, como su mismo nombre lo dice, ¿verdad? Son lamentos. Del capítulo 1 al capítulo 4 encontramos los 4 capítulos son de lamentos. Quiero decirte que el libro de Jeremías, del libro de Lamentaciones, perdón, el autor probablemente sea Jeremías, porque él fue el que estuvo en esa etapa dolorosa que vino al pueblo de Israel. Estuvo hablando al pueblo de Israel sobre la tragedia que podría venir si ellos se apartaban de los mandamientos de Dios. Sin embargo, se burlaban de él y escuchaban a los profetas que les daban las palabras que ellos querían a su conveniencia. Pero el profeta Jeremías nos da relato acá en el capítulo 1 de la ciudad presentada como una mujer, y a esta mujer le llamó Sión o hija de Sión. Y encontramos en el capítulo 1 los lamentos de esta mujer, ¿verdad? Esta mujer, según el estudio bíblico, es una mujer que tiene mucho dolor y la comparan a una mujer viuda que se ha quedado sin esposo y sin hijos. Y esta mujer grita de dolor. Es la ciudad que ha tenido un cambio trágico por desobedecer a Dios. La ciudad de Israel estaba bendecida, estaba muy privilegiada. Todos podían reír, comer, ponerse, había mucha bendición. Sin embargo, empezaron a dar su adoración a dioses de Baal. Y Dios es celoso. Habló a través del profeta Jeremías las consecuencias que iban a tener por la desobediencia. Sin embargo, no quisieron creerle. Jeremías no estuvo 1 ni 2 años hablando lo que iba a suceder. Pasó 40 años. Ya te puedes imaginar tú hablando Dios 40 años a su pueblo. Sin embargo, esta fue una gran realidad. Vino a la ciudad lo que Dios no quería que llegara, la destrucción completa, porque la conquista de Babilonia destruyó todos los privilegios que ellos tenían. En esta situación empezaron a padecer las consecuencias. Las mujeres fueron violadas, los hombres murieron a espada, y después vino el hambre y las mujeres se comían a sus propios hijos. Aquella ciudad se convirtió en una ciudad horrible, horrorosa, porque empezaron a ver mucha sangre en las calles. Y vemos que Jeremías ya lo había advertido. Sin embargo, ahora se estaba volviendo una gran realidad. Y esta realidad trajo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación. Según nos cuenta la historia, aún los reyes, aquellos que tenían privilegios, se quedaron sin nada. Tenían banquetes, pero ahora estaban comiendo hasta el polvo. Qué tremenda historia, que Dios habló a tiempo, pero no obedecieron. Jeremías advirtió una y otra vez, hablando al pueblo de Dios para que no caeran en esas consecuencias. Sin embargo, Dios les había advertido. Una vez más, vemos el dolor que causa el pecado. Vemos el dolor de desobedecer a Dios. Dios es justo y a veces las personas piensan que Dios es malo, pero Dios habla a tiempo. Y si el pueblo o cada uno de nosotros no obedecemos a Dios, vamos a sufrir las consecuencias de haber desobedecido a Dios. Es que Dios es Dios. Y Él lo único que está aplicando aquí es justicia, porque le habían desobedecido. Y encontramos en los capítulos 1 y 2, en el 1, 2, 3 y 4, hay es una poesía, ¿verdad? Pero en el orden alfabético, pero es el orden alfabético hebreo. Y podemos ver que es un poema. Son poemas de lamento. Sin embargo, podemos ver que en el capítulo 3 también vemos la caída de esta ciudad, donde están lamentando de toda la situación
que ellos mismos habían provocado. Pero también encontramos en el capítulo 3 que se levanta Jeremías a clamar por esta ciudad. Jeremías había estado tan inmerso en esta situación que él sentía dolor. Y creo que este dolor también nos causa a nosotros los pastores en este tiempo. Cuando hablamos de la palabra de Dios, y muchas veces la gente no quiere escuchar lo que dice la palabra de Dios, sino sus conveniencias. Pero vemos que esto causó mucho dolor a Jeremías. Estuvo clamándole, gritándole a la gente que volvieran a él, que volvieran a la adoración a Dios. Mucha gente había caído muerta. Los que sobrevivieron empezaron a dar voces, clamándole a Dios, aún en la confusión, porque aún después de todo lo que vivieron, pensaron que Dios ya no les escuchaba. Ellos querían una solución inmediata, pero todo tiene un proceso. Muchas veces nosotros queremos, después de haber ofendido a Dios, queremos una restauración rápida, como las cosas instantáneas, pero aquí vemos que hubo un proceso. Jeremías les advertía a las personas que ya no fueran a hacer lo mismo, que fueran sinceros con Dios, que pudieran abrir sus corazones, pero corazones sinceros. Dios es grande en misericordia y Jeremías estaba seguro de esa misericordia de Dios. Estaba seguro que Dios amaba tanto al pueblo de Israel que lo iba a llegar a perdonar. Nosotros estamos seguros que Dios nos ama, que ama al pecador, y por lo tanto por eso está llamando a su reconciliación el hombre con Dios. Pero vemos en este último capítulo de Lamentaciones que Jeremías empieza a llamar al pueblo a que clamen a Dios, y cada uno empezaron a unirse, gente de toda clase social, gente que sabían de otros que estaban débiles y no podían clamar. Ellos clamaban por esos débiles, ellos clamaban por aquellos que ya no tenían aliento de clamar, y se unieron a clamarle a Dios. Unos creían que sí se iba a hacer, otros creían que no, que Dios no les iba a perdonar, pero todos empezaron a clamar juntamente. Jeremías termina en este libro sin concluir, porque algunos clamaban que sí iban a ser perdonados, otros decían que no. Pero en esta tarde Jeremías nos presenta el carácter de Dios. El carácter de Dios es determinante. Lo que Él dice se hace. Encontramos que la palabra de Dios es verdad. Por lo tanto, todo lo que dice el Señor se hará. Se hará porque Él lo ha hablado. Se hará porque Él lo dice. Por eso es importante que veamos el carácter de Dios en este capítulo, en este libro tan importante. Este libro es un libro de lamentaciones, como su mismo nombre lo dice, pero siempre vamos a ver la restauración. Dios siempre ama al pecador, perdona los pecados, y en esta oportunidad podemos ver que Dios restaura al pueblo de Israel. Ciertamente no fue de la noche a la mañana, pasaron muchos años para que el pueblo de Israel volviera a ser restaurado. Dios nos habla a través de este libro a nosotros en este tiempo. ¿Cómo podemos aplicar nosotros a este tiempo esta palabra? Dios quiere que nosotros podamos escuchar la voz de Dios, escuchar y leer su palabra. Dios nos habla. Ya no tenemos a los profetas, pero ahora tenemos la palabra de Dios que nos habla a cada uno de nosotros. Escudriñemos la palabra de Dios. Él nos quiere hablar. Él quiere hablar a tu vida. Y quiero darte gracias por esta atención que tú has puesto. Más adelante estaremos escudriñando este mismo libro con otra expectativa de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y muchas gracias por tu atención. Amén.